Ahora sí, muy buenas tardes para todas las participantes. Bienvenidos a nuestra sala. Eh, Estoy muy agradecida y complacida de que ustedes estén aquí conmigo en esta tarde y vamos a entrar en materia. La reunión de hoy básicamente se trata de mirar dos aspectos fundamentales de las evidencias que ustedes están presentando. Básicamente lo que tiene que ver con el cuadro comparativo del derecho de petición y la acción de tutela y la participación en el foro Estado Social de Derecho. Quisiera preguntarles a las participantes si ustedes tienen, si ya presentaron la evidencia del cuadro comparativo y si tienen alguna inquietud, antes de que yo entre como en materia a aclararles un poco más acerca de lo que es el derecho de petición y la acción de tutela. No, señora, todo está claro y ya está enviado también. Está enviado por parte tuya, muy bien. Nayibe, Natalia, Yo también. perfecto. Yo también ya le envié, instructora Daisy. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy entonces a hacerles como un resumen acerca de lo que ustedes ya hicieron, ¿ya? Para entrar más en contexto con el tema de lo que es el derecho de petición y la acción de tutela. Bueno, voy a compartirles pantalla. Muy bien. El derecho de petición, como se ha dicho en anteriores clases, es un derecho fundamental. Un derecho fundamental es un derecho el cual no podemos, no se nos puede vulnerar. Es un derecho al cual tenemos todos los habitantes de la República de Colombia que tiene que ver con la integralidad de los servicios del Estado para que cada habitante tenga un desarrollo dentro de su comunidad adecuado al entorno que lo rodea. El derecho de petición es determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Y esto nos indica que todas las personas, todos los habitantes de la República de Colombia, nos podemos dirigir a las autoridades públicas u organizaciones privadas en interés particular o general con el fin de presentar solicitudes respetuosas y esperar una respuesta clara y precisa del asunto que nosotros consideremos que se nos debe aclarar. Frente a estas peticiones respetuosas y la forma de presentar el derecho de petición, se habla de que todo escrito, toda comunicación que se dirija a una entidad pública o a una organización privada debe tener un contexto que permita a esa entidad o a esa organización privada entender claramente qué es lo que nosotros estamos solicitando. El sustento normativo es la Constitución Política de 1991 y el derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política. Luego vienen unas leyes y unos decretos reglamentarios que poco a poco han ido, digamos, aumentando el mecanismo, dando más mecanismos de protección a la persona que va a interponer un derecho de petición. ¿Qué se busca? Un reconocimiento de un derecho fundamental. No solamente el derecho de petición es un derecho fundamental, existe el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la, de la personalidad, existe el derecho a la vida, existe el derecho a una alimentación. Todas esas cosas consagra la Constitución Política de Colombia y efectivamente frente a los derechos del trabajo, por eso nos estamos remitiendo al derecho de petición
porque hay algunas situaciones que regula el derecho del trabajo que se pueden hacer unas por derecho de petición y otras por medio de demanda, como les había comentado. Entonces, ¿qué se busca con el derecho de petición? El reconocimiento de un derecho fundamental. Lograr una comunicación fluida y eficaz entre las autoridades del Estado y los particulares. Otorgar a los ciudadanos instrumentos que permitan hacer realidad uno de los cometidos fundamentales de un Estado social de derecho, que son que las autoridades estén al servicio de las personas. Se busca resolver una situación jurídica, solicitar que se preste un servicio, solicitar información, solicitar copias de documentos, formular consultas y conceptos, presentar quejas, reclamos y denuncias. ¿Quiénes pueden presentar un derecho de petición? Toda persona puede ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales. ¿Ante quién? Como se dijo antes, ante cualquier autoridad administrativa, estatal o oficial, contra cualquier institución del Estado y también se puede ante una empresa privada o una persona natural. A- Específicamente hablando del artículo 23 de la Constitución Política, dice, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades administrativas por motivos de interés general o particular y obtener pronta respuesta dentro de los términos establecidos por la ley. Y aquí hablábamos, hace poco les estaba comentando acerca de las formalidades del derecho de petición como tal. La designación de la autoridad a quien se dirige, nombres y apellidos completos del solicitante o su representante legal o apoderado, si es el caso, indicando el documento de identidad, dirección, teléfono, fax y el email, el correo electrónico. ¿Por qué es fundamental que el solicitante se identifique? Porque la autoridad estatal o la persona privada tiene la obligación de contestar su derecho de petición y debe hacerlo exactamente a las direcciones físicas o electrónicas que indique la persona en su derecho de petición. ¿Qué más debe contener el derecho de petición? El objeto de la petición, las razones en que se apoya, la relación de los documentos que se acompañan y la firma del peticionario cuando fuere el caso. Cuando hablamos del objeto de la petición, las razones en que se apoya, la relación de los documentos que se acompañan, estamos hablando de que nosotros debemos hacer un recuento de los hechos que nos llevan o nos motivan a nosotros a hacer la petición. Este recuento debe ser en orden cronológico. Por ejemplo, señores, Hospital Divino Niño, por la presente Daisy Margot Ramírez Arango, mayor de edad, vecina de Uga, identificada con la cédula número tal, solicito en ejercicio del derecho de petición se me conceda la cita médica que se me ordenó mediante autorización tal. Entonces, cuando yo voy a dar las razones o voy a dar los hechos de ese derecho de petición, yo tengo que empezar por contarle al Hospital Divino Niño por qué fui a pedir esa autorización. Entonces, empiezo desde el 2021, soy afiliada a la EPS tal. En el septiembre de 2022 presenté una molestia estomacal y fui atendida por urgencias ese mismo día. El día 24, una vez hospitalizada, me ordenaron una endoscopia gastrointestinal tal. Entonces yo voy contando cronológicamente qué es lo que me lleva a mí a hacer ese derecho de petición. Tengo que hacerle una petición clara. Muchas personas, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan tener como apoyo dentro de su comunidad para las personas que están en su comunidad, que viven con ustedes, muchas personas no saben cómo hacer un derecho de petición. Por eso es bueno orientarlas, por eso es bueno ayudarles cuáles son los pasos
para que se haga el derecho de petición. Entonces, todo esto debe estar en orden cronológico. No pueden decir primero porque es la petición, luego al final decir que el año pasado tal, todo en orden cronológico. Es importante la firma del peticionario si sabe firmar. Cuando a una persona le toman un derecho de petición, por ejemplo, en una entidad o en forma verbal, la persona o le imprimen el derecho de petición o le preguntan si puede firmar, la persona manifiesta si puede hacerlo o no, ¿ya? Dice, la autoridad tiene la obligación de examinar la petición. En ningún caso podrá ser rechazada por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta. Cuando usted coloca en su solicitud derecho de petición, ya se sabe que es el artículo 23 de la Constitución Política, pero usted claramente tiene que colocar derecho de petición. Ya no es necesario que coloque qué es la Constitución Política, ni qué es el artículo 23, nada de eso, pero sí debe estar implícita la frase derecho de petición. Cuando se trata de un derecho de petición verbal, la ley 1755 de 2015 establece que las peticiones sean verbales, ¿ya? Y debe quedar constancia por escrito, como yo les había comentado ahora. Para la presentación de la petición verbal, se requiere el número de radicado o consecutivo, fecha y hora de la presentación, datos del peticionario, su apoderado, y lo mismo, el objeto y las razones de la petición, ¿ya? Si bien el decreto 1166 del 2016 pide indicar las razones, la falta de estas no es motivo para rechazar la recepción de la petición. Si a usted le están tomando un derecho de petición en forma verbal, la persona que le toma a usted el derecho de petición tiene que estar preparada para atender a esa persona y preguntarle y llevarla y decirle, venga, cuéntenos bien por qué hace su derecho de petición, ¿ya? En estos días me pasó algo en el Instituto Geográfico Agustín Codaxi, que una señora, cuando uno compra un inmueble, a uno le dan una escritura, una copia para que la lleve al Agustín Codaxi y le asignen su ficha catastral. La señora compró un lote. La señora solamente, el lote estaba subdividido, solamente tenía que pedir su ficha catastral, pero no le supieron tomar el derecho de petición y le escribieron reloteo, y ya el inmueble tenía reloteo. Y resulta que por eso le pidieron más requisitos, le pidieron un mundo de plata. Entonces, los derechos de petición hay que saberlos presentar y si se informa verbal, la autoridad ante la cual se presenta debe ser muy claro con la persona cómo es el derecho de petición. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, señora. Muy bien. Muy bien, sí, señora. Muy bien. Ahora hablemos de los términos para que las respuestas que se dan a esa persona que hace el derecho de petición están establecidos aquí, vean. Cuando es una petición de interés general, son 15 días hábiles. Días hábiles significa que no cuenta ni sábado, ni domingo, ni festivos. Cuando es una consulta, son 30 días hábiles y esa consulta puede generar que la entidad tenga que ir a buscar archivos, tenga que ir a buscar cualquier documentación para poder contestar ese derecho de petición. Cuando es petición de documentos y de información, son 10 días hábiles. Cuando son peticiones entre autoridades, 10 días hábiles. Cuando son solicitudes de congresistas, 5 días hábiles, y cuando es el traslado a la entidad que debe contestar el derecho de petición, 5 días hábiles. Entonces resulta que los cuadros que me han presentado mis queridos aprendices de otras competencias, solamente me colocan los 15 días, no me colocan ni 30, ni los 10 que aparecen ni aquí, ni los otros términos. Entonces es bueno ahondar un poco más en este tema y colocar los términos en que realmente las entidades deben resolver los derechos de petición. Hay una regla que exceptúa el derecho de petición, es que cuando no se puede resolver en el plazo señalado,
se debe informar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento del término señalado por la ley. Y a su vez ahí le dicen en qué término se resolverá o se dará esa respuesta, ¿ya? También hay una, una excepción de la regla que frente a una petición incompleta se le puede solicitar a la persona para que complete su petición en el término máximo de un mes, ¿ya? También la acción de tutela, el derecho de petición, también es susceptible de desistimiento tácito y expreso. El desistimiento tácito les voy a explicar claramente y en forma muy breve que el desistimiento tácito es cuando se vencen términos y uno no se pronuncia. Cuando a uno lo requieren, cuando uno le piden que aclare el desistimiento, cuando le piden algún documento y uno no se pronuncia, entonces se vencen los términos y esa autoridad dice, hay desistimiento tácito. Y desistimiento expreso es cuando el peticionario lo hace expresamente, o sea, lo manifiesta en forma verbal o en forma escrita. ¿Ya? Bueno, aquí hay mucho material sobre el derecho de petición. Yo les voy a compartir esta presentación también cuando les comparta el video de la reunión sincrónica. Vamos a hablar de la consecuencia de no atender un derecho de petición. Cuando el derecho de petición no es atendido o se contestó pero en los términos que no correspondían, o se contestó pero no de fondo dio respuesta a lo que la persona estaba solicitando, tenemos un mecanismo constitucional que se llama la tutela. Ese mecanismo está establecido en el artículo 82 de la Constitución Política y es un mecanismo idóneo y eficaz para que quien considere que se le está vulnerando su derecho acuda a esta figura para que una autoridad judicial en un término no superior a 10 días hábiles resuelva sobre este asunto, exigiendo si a ello hubiere derecho al tutelado a dar respuesta de fondo, eficaz y oportuna a lo pedido. ¿Qué tenemos frente a la tutela? Esos 10 días son perentorios. Por eso cuando usted presenta una acción de tutela, el juzgado de conocimiento inmediatamente le contesta. El juzgado de conocimiento, si requiere que usted amplíe la demanda de tutela, le llama. El juzgado requiere a los demandados para que en un término perentorio de 48 horas den respuesta de por qué no contestaron ese derecho de petición o por qué están vulnerando cualquier derecho de los consagrados en la Constitución Política de Colombia. Esas entidades que son tuteladas, o sea, el accionante es el que interpone la tutela, el afectado porque no le respondieron el derecho de petición o lo hicieron mal o lo hicieron a destiempo o con argumentos que no correspondía, demanda, por eso se llama tutelados a estas entidades y estas entidades tienen que contestar y proceder inmediatamente. Si estas entidades no proceden inmediatamente, porque cuando sale la sentencia de tutela, el juez dice en el término de 48 horas deben conceder a la persona lo que está pidiendo. Muchas entidades como las EPS o las IPS no atienden este llamado y muchas veces no cumplen con lo que está solicitando el juez de tutela. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que se deriva de la tutela, que es que uno informa que no hubo cumplimiento y se llama incidente de desacato, que es el mecanismo que procede a petición de la parte interesada de oficio o por intervención del Ministerio Público, que tiene como propósito sancionar con penas de arresto, disciplinarias y multa
a quien desatienda la orden de tutela. Entonces, en los cuadros de comparativos de derecho de petición me han colocado derecho de petición, tutela y queja. No tiene nada que ver en este caso el recurso de queja, para que les quede claro. Si de pronto alguno de los aprendices me está colocando en el cuadro el recurso de queja, por favor, debe corregir ese cuadro porque es derecho de petición, acción de tutela e inmediatamente el desacato. Bueno, brevemente, ese es el resumen que yo les quería dar a ustedes acerca del cuadro comparativo del derecho de petición y la acción de tutela. Vamos entonces, no sé, ustedes de pronto tienen alguna inquietud sobre lo que hicieron o todo les quedó claro, favor me confirman. Yo tengo una pregunta, instructora, es que yo la verdad ya había enviado ese cuadro comparativo, pero yo lo hice con la queja, porque ahí salía que queja. Entonces yo me equivoqué, pero entonces ahora, ¿cómo lo envío si yo lo envié? Mi niña, yo le voy a revisar y le voy a dar la oportunidad de que lo vuelva a presentar, porque la verdad, el cuadro se requiere sin que le coloque en la columna del recurso de queja, ¿ya? Entonces yo le voy a revisar y le voy a corregir. Si gusta, bueno, yo de aquí a la próxima semana, antes de nuestra última reunión, yo le voy a corregir ese cuadro. ¿Estamos? Bueno, sí, señora. Muy bien. Y de todas maneras, la felicito por haber sido muy diligente con la actividad. Pero es necesario que tengamos los términos muy claros para poder dar que cada actividad tenga su contexto como debe ser. Muy bien. Bueno, hablemos ahora de la participación en el foro. ¿Quiénes han participado en el foro? Cuénteme de los que estamos aquí presentes. Yo no, instructora. Ah, Yo ya lo hice, el foro el último, ¿no? foro El Estado de Estado Social, Sí, de Derecho. foro Estado Social de Derecho. Sí, señor. Sí, Sí, señora. ya, yo ya lo presenté. Me falta la evidencia de la última, la presentación de PowerPoint, que también ya la estoy pues diligenciando. Bueno, Instructora, hoy no vamos a ver ese tema de la presentación. si usted quiere, extendemos nuestra reunión. Igual en nuestra agenda está hasta las 3. Si ustedes gustan, si ustedes gustan, hablamos de la presentación. Ahorita vamos a terminar el tema Por- del foro Estado Social de Derecho. Yo creo que en la próxima reunión que les mande el link, hablamos del tema de la presentación, ¿vale? Bueno, señora, gracias. Bueno, entonces recuerden que la participación en el foro Estado Social de Derecho requieren que ustedes hagan una solución de preguntas que aparecen aquí. ¿Cuál es el concepto de Estado? ¿Qué significa Estado social? ¿Cuáles son las características de un Estado social de derecho? Y si considera que en Colombia se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho y explicando su respuesta. ¿Ustedes consideran que Colombia cumple las condiciones para ser un Estado social de derecho? Según pues no, tranquila, la persona que haya trabajado el foro, no se preocupe. La persona que no trabajó el foro, pues no, no se preocupe, no me dé respuesta. Instructora Daisy, usted nos dejó un caso hipotético, Sí, ¿recuerda? señora. Y resolvimos esas preguntas sí, en el caso hipotético que usted nos puso. Sí, pero ese Y caso hipotético fue de violación de los derechos del trabajo, ¿no? sí, Sí. señora. Ujú. Bueno, no recuerdan, o sea, del material estudiado, en el momento ustedes no me pueden decir si Colombia realmente es un Estado social de derecho. No me pueden compartir eso en el momento, ¿cierto? Bueno, pero entonces yo sí les voy a decir, Colombia sí cumple las condiciones, en mi concepto, para ser un Estado social de derecho. Sí cumple las condiciones, ¿por qué? Porque tiene todas las herramientas legales y constitucionales para que esto se cumpla. Está la Constitución Política de Colombia,
que tiene el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial para que todos los derechos de las personas sean garantizados. Otra cosa es que las personas que hacemos parte de este territorio nacional, algunas personas pretendan vulnerar esos derechos fundamentales de las personas y no pueda cumplirse la misión y el objetivo del Estado Social de Derecho que tiene establecido para Colombia en la Constitución Política, en las leyes y en los decretos reglamentarios. Esta es mi opinión personal. Vamos a suspender en estos momenticos la reunión para mandarles otro link para nuestro próximo encuentro para que hablemos de la última actividad. Bueno, instructora. Bueno, Nayibe, Natalia, ¿cuál de las dos fue que me dijo que necesitaba aclaración respecto de la última actividad? Pues instructora, como usted había dicho que de pronto había explicado también esa parte para ir completando y para ya ir como cerrando y porque pues ya quedan pocos días, pero pues sí es importante de nuevo la explicación, instructora. Hacerlo. El hombre blanco vendrá. Aquí tenemos la carta. El gran jefe de Washington envió palabras de que desea contra nuestra vida. El gran jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho esta delicadeza porque sabemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con las armas de nuestros tiempos. El gran jefe de Washington puede confiar en la palabra del gran jefe Seattle, con la misma certeza que confía en el retorno de las estrellas. Mis palabras son las estrellas del firmamento. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el campo?
Esta idea nos puede destruir. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarnos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada aguja brillante de pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada punto de río entre las olas, cada claro en la moneda, el zumbido de cada insecto, son sagrados en la memoria de este vida. La savia que recorre el cuerpo de los ángeles lleva consigo el cuerpo de los hombres. Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo por entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El venado, el caballo, el grano, todos son nuestros hermanos. Las escarpadas montañas, húmedos prados, el calor del pie del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco nos dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir cómodamente. Él se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de temprano. Pero eso no es fácil, ya que esta tierra es sagrada. Esta agua cristalina que escurre por la creación y corre por los ríos no es solamente el agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada. Que los relatos misteriosos sobre las aguas claras de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi hermano. El murmullo del agua de los ríos es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos. Ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan a nuestras canoas y nos dan peces para alimentar a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos, y por tanto deberán tratar a los ríos con la misma dulzura que se trata. Sabemos que el hombre blanco no comprende a nuestro amigo. Tanto le importa un trozo de nuestra tierra como otro cualquiera. La tierra no es su hermana, sino su enemiga. Y una vez conquistada, la abandona y prosigue su camino, dejando atrás la tumba de sus padres, sin importarle nada. Tanto la tumba de sus padres como los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre la tierra y a su madre el cielo, como cosas que puede comprar, segregar y vender, como si fuesen corderos o collares que encargaron de ellos. Su hambre insaciable devorará todo lo que hay en la tierra, y detrás suyo llegarán dos órdenes. El modo de vida es muy diferente a los demás. Sea que hombre o su madre. No existe un lugar tranquilo en las ciudades de la ciudad. Ni sitio donde escuchar cómo se abren las flores de los árboles en primavera o el movimiento de las alas de un insecto. Pero quizás también esto se debe a que soy un salvaje que no comprende bien las cosas. Soy un perro y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre las peñas, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía, perfumado por la fragancia de los vientos. El aire es algo precioso para el perro, ya que todos los seres comparten el mismo aliento. El animal, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no siente el aire que respira. El hombre que agoniza durante muchos días es insensible. Si les vendemos nuestras tierras, deben recordar que el aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros antepasados el primer soplo de vida, también recibió de ellos su último suspiro. Chicos, con ojos cerrados. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán conservarlas sagradas.
como un lugar en donde hasta el hombre blanco pueda saborear el viento perfumado por las flores de los montes. Queremos considerar su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, yo pondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Son un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados allí por el hombre blanco que les disparó desde el caballo de hierro, sin ni tan solo parar. Yo soy un salvaje y no comprendo cómo el humeante caballo de hierro puede importar más que el búfalo, lo que nosotros solo matamos para poder vivir. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos los animales fuesen exterminados, el hombre también perecería de una gran soledad de espíritu. Pues lo que le ocurra a los animales, pronto habrá de ocurrir a la humanidad. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Deben de enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros antepasados. Es necesario que enseñen a sus hijos lo que nuestros hijos ya saben, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurra a la tierra y ocurrirá también a los hijos de la tierra. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están ligadas como la sangre que une a uno. El hombre no ha tejido la red que es la vida. Solo es un hilo más de la trama. Lo que hace por la trama, y lo está haciendo así. Sus hijos han visto cómo sus padres eran humillados mientras defendían su tierra. Nuestros guerreros han sentido vergüenza y ahora pasan sus días ociosos mientras contaminan sus cuerpos con comida dulce. Y poco a poco dónde pasaremos el resto de nuestros días. Son demasiados. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, quedará exento del destino. Sabemos una cosa que quizás el hombre blanco tal vez descubra aún. El Dios nuestro y el de ustedes es el mismo Dios. Ustedes creen que Dios les pertenece, de la misma manera que desean que nuestras tierras les pertenezcan, pero no es así. Él es el Dios de todos los hombres, y su compasión se extiende por igual entre los pieles rojas y los caras verdes. Esta tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su creador y se provocaría su ira. También los blancos se extinguirán, quizás antes que todas las otras tribus. Ustedes caminan hacia su destrucción y rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el cielo. ¿Dónde está el mal? Destruido. ¿Dónde está el mal? Desapareció. Es el final de la vida, el inicio de la supervivencia. Y yo te puedo enseñar inglés 57 veces más rápido. Bueno, aquí pues pudimos ver el video de la carta del jefe indio al presidente de los Estados Unidos. Y bueno, nos queda una reflexión muy importante acerca del valor de la tierra. En nuestra guía de aprendizaje se hacen en la actividad que se refiere a la presentación, se hacen las preguntas, unas preguntas muy importantes. ¿Cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales?
¿Por qué considera importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión? ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y el planeta? La naturaleza tiene derechos, ¿cuáles y por qué? ¿Por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de la paz de un país? ¿Cuáles son las cualidades observables de la persona que contribuye a la cultura de la paz? Entonces, esto realmente es un concepto muy personalizado acerca de estos derechos que, de que nos habla esta actividad, ¿no? Y con base en la carta del jefe Pierroja al presidente de los Estados Unidos, podemos complementar estos conceptos que aparecen aquí, pues responder esas preguntas. Eso es algo como muy personalizado, ¿ya? Hay una parte quinta que dice que identifique los problemas que se viven en su entorno social o familiar, teniendo en cuenta los derechos relacionados en el recuadro inicial y las alternativas respectivas. Identifique las acciones que permitan de manera efectiva contribuir a la solución de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en su territorio. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Al contexto desde la primera actividad que hicimos acerca de cómo era el trabajo en nuestro territorio. ¿Ya? Esta presentación es como la conclusión de las actividades de la guía, en la cual ustedes van a tener en cuenta todo lo aprendido en cada actividad, todo lo que pudieron ver en cada actividad de la guía. ¿Ya? Y la parte final presente en diapositivas la solución a las preguntas y las soluciones propuestas en el punto anterior. Aquí les da la guía cómo se construye una presentación y dice título, introducción, cuerpo, preguntas y soluciones propuestas. Apenas. Conclusión, referente bibliográfico. Es como un trabajo, pero lo van a hacer en presentación de PowerPoint. ¿Ya? Eso es lo que dice la última actividad. Eso es un trabajo que contextualiza todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto. Y lo deben hacer en presentación de PowerPoint. Las escucho. Profe, ¿sería que me podría hacer un favor? Yo ya presenté, ya subí a la plataforma esa actividad. ¿Sería tan amable de revisármela y en caso tal de que haya que hacer algún ajuste, pues me deja el comentario, por favor? Pues yo también ya leí la carta, vi el video, ya respondí preguntas, hice la problemática. Creo que cumple, pero en caso tal, tener tiempo para hacer la corrección. Se reactivará. Es que con mucho gusto, Lisset. Yo les hago esta presentación no solo a ustedes, sino a los demás aprendices que están eh, usando esta tecnología para que ellos tengan como la orientación de cada cosa que se trabajó en el grupo, los que no pudieron asistir a las reuniones sincrónicas, obviamente tengan como la guía de lo que se ha trabajado. Obviamente la calificación de las personas que asisten puntualmente a las reuniones sincrónicas, pues realmente es más participativa que cualquier, digamos, con otro criterio que yo tenga acerca del concepto como tal de las actividades. Entonces, sí, con mucho gusto, Lisset, yo le reviso la actividad y espero que Nayibe y Natalia, pues antes del 18, puedan ponerse al día con esta actividad para proceder a revisarles y si hay alguna observación que hacer, pues oportunamente se las realizaré. ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí, instructora Daisy. Yo creo que confiando en Dios, hoy envió también esa evidencia, la de la presentación, y pues ya gracias a Dios quedaríamos al día y en Perfecto. espera de la calificación de las evidencias. Bueno, perfecto, muy bien. Muchas Natalia, gracias, bueno, instructora. con mucho gusto, Nayibe. Natalia. O sea, me falta todavía lo del foro ese.
Solamente que tengo una pregunta, instructora, sobre el foro. Es que tú dijiste que primero hacer las preguntas, ¿cierto? Responder las preguntas que salen también en la guía, pero también opinar sobre el caso que nos diste y también proponer un caso también nosotros y como que la solución, ¿no? Pero tu Sí. caso lo en PDF aparte o ahí en No, el mismo foro. ahí mismo en el foro. Tú puedes, por Ah, ejemplo, a continuación del caso que yo propuse, hay una opción que les da a ustedes responder, ¿ya? Ahí cuando les da responder, ustedes opinan sobre el tema, pueden contestar sus preguntas y proponer otro caso y a su vez dar su concepto. bueno, instructora, gracias. ¿No? Bueno, ¿alguna otra inquietud? De todas maneras, nosotros no hemos terminado nuestras reuniones sincrónicas porque el contrato mío va hasta el 30 de noviembre. La próxima reunión que tengamos es para hablar acerca de las actividades presentadas, cómo les fue, si hay algo que corregir, si hay algún tema que no abarcamos, poderlo aclarar, etcétera, etcétera, porque vamos hasta el 30 de noviembre, ¿vale? Bueno, instructora. Bueno. Sí, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, a ustedes también les agradezco por su participación y nos estaremos hablando en una próxima reunión y estaremos en contacto con la revisión de las actividades. Muchas gracias. A usted, Muchas profe, buen gracias, día. instructora.